¿Dónde está Dios, papá? En la imaginación de las personas. En sus deseos. Ah, entonces no existe. Mirad, la mayoría de la gente en el mundo cree que sí que existe un Dios muy poderoso que creó el Sol, las estrellas y todos los planetas. También la Tierra, con todo lo que hay en ella. Mares, montañas, ríos, árboles, plantas, animales, seres humanos. Yo pienso que lo que pasa es todo lo contrario. No es que un Dios haya creado el mundo y a la humanidad. Hemos sido nosotros, los seres humanos, los que, con nuestra imaginación, hemos creado, hemos inventado, a todos los dioses de la historia porque deseábamos que existieran. Estoy resaltando en letra negrita los verbos pensar y creer para subrayar hasta qué punto las considero cosas diferentes. En muchas ocasiones, pensar, reflexionar sobre algo, no nos lleva a saber con certeza y a estar seguros, sino a seguir dudando. Sin embargo, creer fervientemente, tener fe, sí que resuelve las dudas. Y, además, es más cómodo. Es la fe la que mueve montañas. La duda solo las cierra. Ahora bien, por muy apasionadamente que se crea en algo, ello no significa necesariamente que lo creído sea cierto. Más bien al contrario. Cualquier certeza nace de haber dudado antes. La razón sin fe está vacía, decía Santo Tomás de Aquino. La fe sin razón está ciega, le podríamos objetar. Porque en realidad la fe no da respuestas, solo detiene las preguntas. Las personas con convicciones religiosas creen que un Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de la nada, siguiendo un plan divino. Yo pienso que sucedió al revés. Fuimos los seres humanos los que imaginamos un Dios todopoderoso, idealizado, al que dotamos de todas las cualidades que nos gustaría que tuviera y que a nosotros nos gustaría tener, pero es un Dios en el que, al mismo tiempo, se pueden entrever con claridad muchos rasgos psicológicos negativos propios de sus inventores, como veremos enseguida. Así, en ese proceso de idealización, dado que los seres humanos nos sentimos tan impotentes ante las fuerzas de la naturaleza, a Dios lo imaginamos todopoderoso, porque es como nos gustaría que fuera. Como a nosotros nos cuesta esfuerzo perdonar, Dios tiene que ser infinitamente misericordioso. Ya que nosotros nos vemos tan limitados por nuestro cuerpo, a Dios nos lo figuramos como espíritu puro. Como nosotros somos mortales, Dios ha de ser eterno. Nosotros cometemos malas acciones, Dios es santo. Nosotros nos equivocamos, Dios es sabio. Más aún, infalible. Nosotros pequeños, Dios infinito, sin límites. Nosotros imperfectos, Dios perfecto. Pero, inevitablemente, el personaje también va adquiriendo los rasgos propios de sus creadores. Montesquieu, en sus cartas persas, ya escribió que si los triángulos crearan un Dios, sin duda le darían 3 lados. Y Spinoza, 50 años antes, había usado la misma imagen. Si un triángulo pudiera hablar, posiblemente terminaría por decir que su Dios es eminentemente triangular. Y, un círculo, que la naturaleza de Dios es claramente circular. Lo que adoramos cuando adoramos a dioses es a nosotros mismos, aunque sea a través de una imagen embellecida. De esa forma, al mismo tiempo que le idealizan, los creyentes de todas las religiones van instilando en la imagen que se hacen de su Dios un temperamento poco ideal, inequívocamente humano. Se le acaba atribuyendo características y reacciones propias de nuestra forma de ser, no de una divinidad. Es lo que se denomina antropomorfismo. Dioses con forma humana. Por ejemplo, por un lado se describe a Dios como infinitamente misericordioso pero, a la vez, capaz de castigar con las penas de un infierno eterno por un sinfín de motivos diferentes. Una condena tan definitiva y despiadada sería propia más bien de un ser vengativo y cruel, rasgos ambos muy humanos, no de alguien a quien, en la imagen idealizada que se tiene de él, se le describe como ejemplo de compasión, de bondad y de amor hacia todos los hombres. Los creyentes de muchas religiones explican a sus hijos que Dios es infinitamente bueno pero, al mismo tiempo, les enseñan que castiga con el fuego eterno a todo aquel que no crea en su existencia. Esa vanidad, ese desear que todo el mundo afirme su existencia y le venere, común a la mayoría de los dioses, es también muy propia de la naturaleza humana. Si existiese un Dios, me gustaría que no fuese tan vanidoso y hambriento de devoción como somos los humanos. Nietzsche decía. No puedo creer en un Dios que quiere ser adorado constantemente.
Como explica muy acertadamente André Comte Sponville en su libro El alma del ateísmo, en lo que se refiere a cómo nos imaginamos los seres humanos a los dioses es muy difícil escapar de la polarización entre lo desconocido. Algunas religiones no pueden concebir cómo es su dios y hablan de él como un ente indescifrable, incomprensible, inescrutable, impronunciable, incognoscible, inexplicable, inmaterial, y lo antropomórfico. Otras personas visualizan un dios demasiado comprensible y con demasiados rasgos humanos como para poder ser considerado divino. Más cerca del primer extremo, el de los dioses inmateriales e indescifrables, podríamos poner como modelo al dios de la religión judía, al de la musulmana o al de la cristiana. Balzac escribió: creo en la incomprensibilidad de Dios. En los evangelios cristianos puede leerse: Dios es espíritu y en espíritu se le debe adorar. O tal como lo expresó algún místico fervoroso, cuyo nombre no ha pasado a la historia: la naturaleza de Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no puede verse en ningún lugar. Por el contrario, cualquiera de los dioses de la antigüedad grecorromana o de las mitologías nórdicas sería un buen ejemplo de aquellos que presentan un carácter y unos atributos completamente humanos. A los dioses griegos, romanos y nórdicos les ocurría como a la mayoría de los hombres y mujeres de éxito: eran vanidosos y deseaban airear sus hazañas. Sin duda, de haber existido, habrían escrito su autobiografía. En palabras del genetista Albert Jacquard, las religiones están marcadas por numerosos rasgos de infantilismo y de antropomorfismo. En nuestra incapacidad de concebir a Dios, nos refugiamos en representaciones caricaturescas y le revestimos de atributos humanos, por ejemplo, imaginándolo como un padre. Por otra parte, dado que le conceden rasgos humanos, los fieles de todos los credos terminan por comportarse con su Dios como lo harían con un ser humano poderoso. Como a los hombres nos gusta mucho recibir regalos, a todos los dioses de la historia se le hacen ofrendas de alimentos, velas, flores, y sacrificios de animales incluso, de humanos. También se le piden favores y, a cambio, se llevan a cabo actos que suponemos que serán de su agrado. Oraciones en las que se le alaba, promesas de renuncias, juramentos de buenas acciones, en la imagen idealizada que las personas religiosas tienen de sus dioses les suponen perfectos, pero, al mismo tiempo, hemos visto que les asignan comportamientos feroces, resentidos, iracundos, vanidosos. Todos ellos son rasgos demasiado humanos, demasiado alejados de la perfección, como para no hacernos reflexionar sobre el linaje de los dioses. Sería comprensible que los círculos crearan dioses circulares. No es insólito que dioses creados por los hombres tengan atributos humanos. Es natural que los productos de unos seres terrenales tengan un carácter tan poco celestial.